Listo, una vez calculados los pagadores, entonces vamos a calcular los eslabones. En este caso vamos a mirar el eslabón EF. Entonces el eslabón EF, por la sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos que hicimos, nos dio que estaba en compresión, por lo tanto tomamos el esfuerzo en compresión de 120 y los eslabones deben cumplir un factor de seguridad de 2.5. Por lo tanto, al sacar el calculado nos da de 48 megapascales. Revisamos la gráfica y en la gráfica vemos que para el pasador EF, el N en la parte superior es 1 y el N en la parte inferior es 2. Entonces, tomando esos valores, reemplazando, colocamos el diámetro de E nuevo que acabamos de encontrar que cumple, el esfuerzo calculado, la fuerza que determinamos, y eso nos da un espesor de 6.56. Lo mismo en el punto F, la fuerza, el diámetro que habíamos calculado para F, el 2 del N y el 48, y eso nos da un espesor de 4.64. Por lo tanto, tomamos el mayor como óptimo. Lo comparamos con el original y vemos que el original era de 4 milímetros, o sea que el original no iba a soportar esa carga. Dejamos el de 6.56. Ese 6.56 lo vamos a utilizar para reemplazar en la otra fórmula. La otra fórmula en la que despejamos W es la de la fuerza sobre el NT W menos D. Tenemos el T, tenemos el nuevo D, despejamos el W. Al despejar la fórmula, pues nos quedaría la fuerza sobre el NT por el esfuerzo más el diámetro. Listo, entonces reemplazamos el espesor de 6.56 en ambas. Es el espesor óptimo, colocamos el N en cada una de ellas, colocamos el esfuerzo calculado, la fuerza que ya habíamos definido y le sumamos el diámetro de cada uno de los puntos, los diámetros nuevos que habíamos calculado, y eso nos da que el W óptimo o el W mayor de los dos es el de 43.74. Ese es el que cumpliría en los dos extremos del eslabón sin que se rompa. Lo comparamos con el original y vemos que el original era de 18 milímetros y necesitábamos 43.74, por lo tanto reemplazamos y dejamos ese valor. Entonces, como los valores originales no cumplen, lo que hacemos es garantizar que el eslabón EF funcione sin problema con un espesor de 6.56 y un ancho de 43.74. Ahora para el siguiente eslabón sería el eslabón CD. Listo. También está en compresión, luego nos vuelve a dar los mismos 48 megapascales. Y aquí que revisamos, pues en C y en D el N vale 2. Si miramos la figura aquí son dos eslabones CD que llegan dos eslabones CD. ¿Listo? Entonces el N vale 2. Tomando la fórmula de esfuerzo sobre NT por D, que es la primera que usamos para poder despejar primero el espesor. Entonces reemplazamos, aquí tenemos el 2, tenemos el diámetro de cada uno de los puntos, tenemos el calculado. Entonces al reemplazar esos valores nos da un espesor de 5.93 y un espesor de 8.39. Tomamos el mayor, ese sería el óptimo que cumple en ambos extremos del eslabón. Revisamos y es mucho mayor que el original, que era de 5. Entonces tomamos ese valor para poder calcular el W. El W, ya les dije, lo calculamos con fuerza sobre NT por D, W menos D, tenemos el D, tenemos el T, despejamos el W. El despeje nos quedaría así. Colocamos los diámetros que ya habíamos calculado y acá en el espesor colocamos el de 8.39 que fue el que nos dio. Listo, al hacer la operación nos da un W de 33.75 y otro W de 27.96. Tomamos el mayor y ese sería el W óptimo. Venimos y lo comparamos con el original y teníamos que el original era de 12. No nos iba a cumplir tampoco porque necesita 33.75. Entonces, para garantizar que funcione, dejamos un espesor de 8.39 y un W de 33.75. Listo. ¿Qué vamos a revisar ahora? El soporte en D. Listo, entonces como los eslabones están en compresión, los dos, pues los soportes van a estar en compresión. Entonces, por eso tenemos el mismo 120. ¿Qué cambia? Cambia el factor de seguridad porque en soportes es de 3.5, no de 2.5. Eso nos da un nuevo valor de 34.28. Revisamos la gráfica. ¿Cómo es el soporte en D? Pues triple. 1, 2, 3 áreas están en el soporte. Entonces N vale 3. Utilizamos la misma fórmula para despejar primero el T. Listo. Tomamos el diámetro, tomamos el N, tomamos el esfuerzo calculado y eso nos da un diámetro óptimo de 7.83. Como solo tenemos un agujero en el soporte, pues hacemos solamente una vez la fórmula. Y para hallar el W, lo mismo, una sola fórmula. Ya despejamos, entonces nos queda la fuerza sobre el N por
el espesor, el calculado, más el diámetro. Entonces, tenemos, reemplazando los valores acá, tomamos el 7.83 como espesor y haciendo la operación nos da que es de 27.96. Ese sería el ancho óptimo para que no falle. Revisamos y tenemos que el espesor que nos dio es mayor que el original, que era 5, entonces se debe cambiar por el que nos dio. Y lo mismo, teníamos un W original de 20 y nos dio 27.96, también se debe cambiar. Para que funcione sin problema y garantice el factor de seguridad que nos piden, pues colocamos un espesor de 7.83 y un W de 27.96. Eso con respecto al soporte D. Ahora, para el soporte F. ¿Qué hacemos en el soporte F? Pues igual, está en compresión, factor de seguridad 3.5, el mismo 34.28, pero ahora vamos a revisar el N de la gráfica en el soporte que tenemos en F. Listo. El soporte en F es este de acá, del centro. Es el que entra. Entonces, el eslabón lo abraza por los dos lados y el soporte es sencillo. Entonces, tenemos una sola área ahí soportando, por eso el N vale 1. Utilizamos las mismas fórmulas para despejar el T. Listo. Reemplazando por el diámetro que nos dio, el calculado, el valor de N, y nos da que el espesor óptimo debe ser de 12.99 para que soporte. Con ese de 12.99 venimos a la fórmula de W, colocamos el 12.99 como espesor, colocamos el diámetro que tiene en ese punto y reemplazando nos da que el ancho óptimo debe ser de 30.92 milímetros. Esos son los dos valores que cumplen con el factor de seguridad de 3.5 y las condiciones de 120. Listo, entonces venimos y comparamos con el original. Teníamos un espesor original de 4 y necesitamos 12.99. Y tenemos un ancho original de 15 y necesitamos 30.92. Quiere decir que ambos se deben cambiar para que cumpla. Entonces, para que nuestro eslabón, para que nuestro soporte F, cumpla, pues debe tener un espesor de 12.99 y un ancho de 30.92. Listo, eso es lo que nos pide el ejercicio que calculemos. ¿Cuáles son las dimensiones óptimas, tanto de pasadores, soportes y eslabones, para que cumpla la condición de factor de seguridad y el material que nos da? ¿Listo? Cualquier duda, cualquier inquietud, quedo atento entonces.